Chavorrux presenta Ecos de Terror. Hola, buenas noches queridos visitantes. Como saben, soy Beren y hoy de nuevo seré el centinela. La temática del programa de hoy está basada en la sutileza, esos pequeños eventos que, sin pensarlo, pueden cambiar nuestra vida para siempre. Una vuelta mal tomada o un cambio en la rutina de nuestro trabajo puede tener un efecto duradero en nuestra existencia. Me es inevitable entonces pensar en el día en el que Ivonne y yo nos conocimos. Eso sin duda ha tenido un efecto duradero, ¿verdad, Ivonne? Y sí, no solo en mi vida, sino en la de todos ustedes que nos sintonizan el día de hoy. Sin más, los invitamos a escuchar los 3 relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. Y ahora la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Mi hermana y yo somos extremadamente unidos. Soy 5 años mayor que ella y no solo por la educación que nos dieron mis padres, sino por un infinito amor fraternal que nos tenemos, siempre he actuado como su protector. Cuando niños, vivíamos en un lugar muy pequeño y aunque en otras familias los hijos y las hijas viven en cuartos separados, no era posible en mi casa, por lo que mi hermana y yo compartíamos habitación. Lo hicimos hasta que yo cumplí 15 años y entre mi padre y yo construimos un pequeño cuartito en el que yo estuve hasta que dejé la casa de mis padres. Esto que voy a relatarles ocurrió todavía en la época en la que mi hermana y yo compartíamos la recámara. Debía haber tenido unos 9 años y mi hermana era muy pequeñita. Nuestra habitación tenía 2 camas, una individual y la otra era una cama cuna, misma que usó mi hermana cuando bebé y que al poder adaptarse como cama la siguió usando durante su primera infancia. Ella siempre ha sido una persona tímida y reservada. No es el alma de las fiestas y ha preferido siempre espacios de poco ruido donde se pone a leer o simplemente a pensar. De muy pequeña, era la persona más feliz con algunas cartulinas y crayones, con los cuales solía entretenerse por horas haciendo sus primeros dibujos. Como cualquier niño, las primeras escenas de sus dibujos eran de papá y mamá, de mí, de todos juntos. Mi mamá fue quien notó inicialmente que cuando mi hermana hacía dibujos de la recámara, ponía especial detalle en la parte debajo de su cama, dibujando lo que parecía un rostro con unos ojos muy bien identificados, a pesar de los trazos simples que una niña de 4 años podía hacer. No fue algo que causara alarma al principio. Recuerdo que empezó a ser motivo de plática cuando una de mis tías fue de visita a la casa. Mi mamá y mi tía tomaban un café y platicaban de sus cosas mientras mi hermana dibujaba y yo hacía mi tarea. Para mi tía, sí fue una gran sorpresa ver cómo mi hermanita invertía tiempo dibujando algo debajo de su cama, y fue ella quien se atrevió a decirle algo. Mi niña, ¿de qué es tu dibujo? Le dijo con un tono dulce y amable. Mi hermanita, sin dejar de dibujar, le contestó. Es mi cama y este es el chuequito que vive ahí. Mi mamá y mi tía se quedaron mudas por un momento, para después cuestionar a mi hermana que a qué se refería con el chuequito y qué significaba eso de que vivía ahí. Mi hermana les explicó que el chuequito allí estaba siempre, que le hablaba y que le decía cosas. Al preguntarle que si así se llamaba, ella aclaró que no sabía su nombre, pero que le decía chuequito por la postura de su cabeza, como girada para poder mirar desde su lugar por debajo de la cama. Mi mamá y mi tía lo consideraron como algo extraño, pero lo atribuyeron a la imaginación de una niña pequeña y por el momento no discutieron más del tema. Unos días después, yo desperté en la madrugada para ir al baño y noté una escena muy peculiar. Mi hermanita, dormida en el piso, junto al pie de su cama. La desperté y la ayudé a acostarse adecuadamente.
y al día siguiente le comenté a mi mamá del incidente. Esta vez su preocupación fue clara, pues cuando mi papá llegó del trabajo me pidió que le contara lo sucedido a él. Luego ella le dijo que al preguntarle a mi hermanita que por qué había estado en el piso, la respuesta que recibió de la niña fue: El Chuequito me pidió que lo acompañara porque se sentía solo. Mi papá se soltó una pequeña risa y dijo: seguro es la imaginación de la niña, no pasa nada, así son los niños. Pero no logró calmar los nervios de mi mamá. Por las siguientes noches, recuerdo que mi mamá estuvo haciendo rondines por nuestra habitación a diferentes horas, como asegurándose de que todo estaba bien. Un fin de semana, mi hermana y yo mirábamos la televisión juntos. Yo me despertaba temprano los sábados para mirar un programa que algunos recordarán salía en la televisión mexicana a las 8 a.m., sobre unos guerreros con armadura de bronce, plata y oro. Mi hermanita dibujaba mientras yo veía emocionado lo que sucedía en el episodio de esa mañana. Ella de pronto me hizo el comentario de que al Chuequito no le gustaba que mi mamá estuviera acercándose todo el tiempo al cuarto y que le había pedido que le dijera que ya no lo hiciera. Eso me consternó mucho, y tan pronto terminó mi programa, busqué a mi mamá en la cocina y le comenté el incidente. Mi mamá fue al cuarto y primero intentó que mi hermana le explicara. Cuando mi hermana, ya un poco atemorizada, le dijo que eso había pasado y remató con un Te está escuchando y ya se enojó. cosa que hizo reaccionar a mi madre de forma instintiva y comenzó a insultar al Chuequito, hablando hacia la cama. Le dijo cualquier cantidad de groserías, como siguiendo ese viejo remedio de que insultando a los fantasmas o espíritus, estos se van. Llegada la noche, mi mamá decidió dormir en nuestra habitación. Me pidió mi cama y se acostó ahí con mi hermana, y a mí me pidió usar la cama de ella, pese a que me quedaba algo pequeña. Yo no quería, la verdad sí estaba un poco asustado, pero entre la presión de mi mamá y la idea de proteger a mi hermanita, encontré el valor para hacerlo. Llegada la madrugada, mi mamá despertó y asegura haber escuchado unos rasguños debajo de la cama, y al momento de pararse y acercarse a ella, sintió cómo le tomaron los pies, con gran fuerza, con una mano grande y fría. Lo que a mí me despertó fue el grito de mi madre y el sonido que hizo al caer, para luego ver entrar a mi padre, quien encendió las luces, y luego entre ambos movieron la cama de mi hermana y buscaron por todo el cuarto sin encontrar nada. Al día siguiente, mis padres se deshicieron de la cama de mi hermana, compraron una nueva, y desde entonces nunca más supimos del Chuequito. Conocí en una ocasión a una enfermera que trabajaba en urgencias, en el Hospital General de México. Era una persona dedicada y que atendía a un gran número de pacientes en su turno. Se caracterizaba por ser alguien muy profesional y dedicada, con un carácter forjado a base de incontables horas de servicio en urgencias. En el año en que esto ocurrió, la disposición del área de urgencias incluía algunos cuartos con 2 camas cada uno. Los cuartos se encontraban contiguos y separados por muros, con una organización tal que el cuarto que se encontraba justo en medio era el cuarto para los pacientes de choque, es decir, los que llegan en condiciones críticas y que requieren una atención especial e inmediata, pues su vida estaba literalmente en peligro. La enfermera atendía habitualmente a estos pacientes de choque, aunque procuraba no descuidar a los pacientes de los cuartos aledaños. En sus turnos, no era poco común que hubiera pacientes de choque que lamentablemente fallecían. En sus palabras, era algo que pasaba y que forma parte de la responsabilidad que implica trabajar en urgencias.
En uno de esos turnos, la enfermera se encontraba en el cuarto de pacientes de choque y decidió hacer una revisión a los pacientes del cuarto contiguo a la izquierda. En este cuarto había colocado a un paciente oncológico que se encontraba ya en una situación muy delicada de salud y que de hecho habían reanimado en varias ocasiones debido a paros respiratorios derivados de su condición. Por fortuna, en esta ocasión su paso por el servicio médico se debía a algo menos grave, un caso de deshidratación que requería monitoreo cercano, pero estaba lejos de los problemas a los que este paciente se enfrentaba cotidianamente. La enfermera se encontraba con este paciente haciendo sus notas en una mesa puente, que es el término que utilizamos en el hospital para aquellas mesas móviles que entran y salen de la cama y que permiten aprovechar mejor el espacio y servir como apoyo cuando hay que servir alimentos al paciente o revisar la hoja clínica. La enfermera hacía sus notas y conversaba con el paciente, cuando de pronto notó cómo el paciente comenzó a hacer algunos leves gemidos y sollozos, a los que ella inicialmente no prestó mucha atención. Esto continuó por unos segundos más, por lo que la enfermera decidió voltear hacia el muro que dividía el cuarto, en el que se encontraba con el cuarto de choque, y de este notó cómo se asomaba, atravesando el muro, la cabeza de una mujer vestida con un velo negro que miraba para diferentes direcciones, como inspeccionando el cuarto. Al momento en que la enfermera notó esta escena, la mujer de negro cruzó momentáneamente la mirada con ella, así como con el paciente que atendía, en lo que ella describió como el segundo más largo de toda su vida. La mujer de negro los miró fijamente para después atravesar de nuevo el muro hacia el cuarto de choque. La enfermera ya estaba algo habituada a fenómenos extraños, y aunque ella misma reconoció que esa ocasión fue un poco más intenso de lo que ella usualmente experimentaba, aparentó guardar la calma con el paciente. Ante todo, ella tenía claro que su responsabilidad era atender a la gente y mantenerla calmada. Si ella se mostraba nerviosa o inquieta, sus pacientes lo resentirían, y eso es algo que no podía dejar que sucediera. Seguía pues haciendo sus notas, o fingiendo que lo hacía, eso sí, muy asustada, ya que ninguna experiencia acumulada jamás la logró templar lo suficiente como para no sentir miedo. Solo aprendió a ocultarlo como forma de proteger a sus pacientes. El paciente, que no había pronunciado palabra, adoptó una postura sentada en cuclillas en la cama mientras la enfermera seguía con sus notas. Aunque no se miraban, el paciente le dijo a la enfermera: «¿Usted también la vio, verdad?», con un tono irónico. La enfermera fingió no saber de qué hablaba el paciente. «No sé de qué me habla», respondió con un tono seco e indiferente. «Sí, la señora que se asomó por la pared y nos miró a los dos», le dijo de nuevo el paciente con una calma aparente, como de alguien que está acostumbrado a estas cosas. «Yo sé que también la vio», le dijo con un tono infantil. «Yo los veo desde que caí en paro la primera vez, hace unos meses», complementó el paciente. La enfermera cuenta haberse asustado muchísimo más y, sin querer entrar en profundidad en la conversación, tomó sus notas, acomodó la mesa puente y se salió de ese cuarto. No es la única experiencia que tuvo con el más allá. De hecho, contaba que había tenido algo de mala suerte en elegir la profesión a la que se dedicó toda su vida, la enfermería, pues al estar en contacto con tantas situaciones de vida o muerte, le era inevitable encontrarse con estas energías o seres que rondan por las clínicas y hospitales. En su experiencia, lo mejor siempre fue contenerse para no alterar a los pacientes, a pesar de que para ella era evidente que espíritus y otros seres estaban constantemente al acecho en los pabellones de urgencias. Esta historia es una de las más contadas en mi familia. Le sucedió a uno de mis tíos, hermano de mi papá, y que al momento en que esto ocurrió, se encontraba viviendo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Él trabajaba como inspector de maquinaria pesada y llevaba ya varios años viviendo en Colombia, pues la compañía para la que trabajaba había logrado establecer y renovar un contrato que se fue extendiendo continuamente. Es ahí donde conoció a la que sería su esposa y con la que eventualmente tendrían una hija. Su esposa, Valeria, se dedicaba a los bienes raíces. Por sus profesiones, ambos pasaban una parte importante de su tiempo trasladándose a ciudades vecinas como parte de su trabajo.
Una de las cosas que solían hacer era que en caso de que tuviesen que salir de la ciudad, principalmente si esto sucedía cerca del fin de semana, es que en lugar de regresar a Bogotá, se quedaban en algún hotel o rentaban un espacio para pasar el fin de semana fuera. Lo hacían para aprovechar lo más posible las ventajas de sus trabajos, así como el evitar el manejar en las carreteras colombianas, que en ese entonces era particularmente peligroso, pues la actividad de las guerrillas y el narcotráfico era intensa y el gobierno aún no lograba implementar muchos de los controles que hoy existen. A veces simplemente no lo hacían y uno de ellos, o ambos, pasaban la noche fuera. Cuando nació su hija, la rutina cambió un poco y se organizaron de tal modo que siempre hubiese uno de los dos en casa para cuidar a la niña. No había un acceso fácil a teléfonos móviles entonces, por lo que usualmente se comunicaban desde el lugar donde se quedaban para avisarse que todo estaba bien y, como ya mencioné, no era poco frecuente que uno alcanzara al otro en estos lugares una vez llegado el fin de semana. Sin que fuera particularmente especial, mi tío tuvo una comisión para inspeccionar la maquinaria de uno de sus clientes en una de las ciudades cercanas. Se puso de acuerdo con su esposa de que en esta ocasión ella permaneciera en la casa cuidando a la niña, y mi tío escogió uno de los hoteles que elegía habitualmente para este destino. Con mi tío ya instalado en el hotel, pasaron algunos días en los que él estuvo trabajando normalmente, con la diferencia de que el horario de inspección se extendió mucho, por lo que mi tío salía prácticamente a las 6 de la mañana para iniciar su jornada y regresaba pasadas las 10 de la noche, y atípicamente no pudo estar en comunicación con su esposa. Una vez que llegó el jueves, a su regreso al hotel, mi tío recibió un recado del agente de recepción. «Señor, su esposa lo llamó. Dijo que mañana lo estará alcanzando aquí». Mi tío, agradecido por el mensaje, subió a su habitación y cayó rendido a dormir. Al siguiente día, él hizo todo lo posible por acelerar sus actividades y llegar lo más pronto posible al hotel para reunirse con su esposa y su hija. Serían cerca de las 7 p.m. cuando regresó al hotel. Lo hizo con tal prisa que no reparó en detenerse en la recepción, sino que fue directo a su habitación con la ilusión de estar ahí al momento de que su esposa entrase. Entró en la habitación y notó que Valeria se encontraba recostada en la cama, de lado, cubierta con las sábanas y las cobijas y al parecer dormida. Esto le generó ternura y lo llevó a colocarse con ella en la cama para abrazarla. Le preguntó: «¿Cómo estás? ¿Te sientes bien?». Pero ella comenzó a llorar. Él, preocupado, intentó calmarla. Preguntó por la niña, a lo que Valeria le contestó: «No, la niña no está con mi mamá». Esto era extrañamente inesperado. En todo el tiempo que habían hecho esto, jamás habían dejado a su hija con alguien para pasar el fin de semana juntos. «¿La niña está bien?», preguntó mi tío ya con un tono angustiado. «Sí, está bien», le dijo su esposa con cierta melancolía. Después de esto, él la abrazó como tratando de reconfortarla y buscando que ella le explicara qué pasaba, pues todo esto le parecía muy confuso. Unos segundos después, Valeria respondió el abrazo y así estuvieron los dos por unos cuantos minutos, recostados, abrazados. Mi tío describe una sensación de frío, de tristeza, que lo invadía durante ese momento, algo que, según sus palabras, le generaba una desesperanza infinita. Intentando encontrar algunas palabras, mi tío dejó la habitación y bajó a la recepción del hotel. Al hablar con el staff del hotel, les preguntó a qué hora había llegado su esposa y que si no habían visto a una niña pequeña con ella. «Señor, no tenemos registro de que su esposa haya llegado al hotel». Mi tío, molesto, les dijo que revisaran bien, pues no hacía sentido que Valeria haya entrado en la habitación sin tener una llave que solo podría haber sido proporcionada por alguien del hotel. El staff insistió que no había registro de su llegada, y mi tío, como intentando mostrar que tenía razón, los llevó hasta su cuarto para que vieran que ahí estaba su esposa. Llegaron al piso correcto, abrieron la puerta y la habitación estaba vacía. No había registro de que nadie hubiese entrado más que mi tío. Atónito, se quedó en su habitación unos minutos hasta que se le ocurrió llamar por teléfono a su casa para comunicarse con alguien que pudiera darle señales. El teléfono de su casa sonaba sin parar, pero nadie contestaba. Una idea invadió su mente: llamar a casa de los padres de Valeria. Eso hizo y le contestó el padre de Valeria. «¿Cómo? ¿No sabes? Valeria tuvo un accidente grave y está ahora en el hospital.
le dijo el hombre mientras mi tío sentía un recorrer helado en su espalda. Valeria había tenido un accidente junto con su hija mientras se dirigía a ver a mi tío. La niña afortunadamente había salido ilesa, pero ella había sufrido lesiones graves y se encontraba en un coma, por lo que no había modo de que hubiese estado en el hotel. 6 meses pasaron y la esposa de mi tío seguía en coma. La esperanza ya se había perdido, cuando, como si solo se hubiese tratado de un sueño profundo, Valeria despertó. Era su hermana quien se encontraba en el hospital cuando eso sucedió, y una vez que la examinaron los médicos, le permitieron ver a mi tío y a su hija. Lo más extraño de todo es que una vez que comenzaron a hablar de lo que ella recordaba del accidente y de lo que había pasado, Valeria aseguraba solo recordar estar acostada en una cama que no lograba reconocer, en una habitación extraña, con mi tío, juntos, abrazándose. Qué bueno que llegaron al final de esta noche. Esperamos que con un poco de suerte los relatos les hayan gustado. No olviden revisar debajo de la cama. Uno nunca sabe lo que pueda encontrar. Como siempre, los invitamos a compartir nuestro contenido, darle like y suscribirse si es que no lo han hecho. Durante estos días vamos a anunciar una pequeña sorpresa. Y mientras tanto, los esperamos para nuestro siguiente episodio. Buenas noches. Ecos de terror.